Buenos días, hermanos. Qué alegría poder regocijarnos, ¿no?, en una verdad tan preciosa como es Cristo, ¿no?, y lo que Él hizo en la cruz. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero hay algo, yo soy ecuatoriano, pero he visto varios stickers donde dice ahí Malvinas y abajo hay una frase. He visto camperas con esa frase, gorras con esa frase, y dice prohibido olvidar. Prohibido olvidar. No solo por lo que pasó, sino porque las Malvinas son argentinas, ¿no? La Cena del Señor, esto que estamos celebrando, es como el sticker que Dios le ha puesto a la iglesia que dice prohibido olvidar. Las personas tenemos la tendencia a olvidar. Recordamos lo malo, pero olvidamos lo bueno. Y la tragedia de un creyente empieza cuando olvida lo que Cristo hizo. Entonces, un medio de gracia que Dios le ha dado a la iglesia y a cada creyente es venir a una reunión de Cena del Señor. Porque a través de la Cena del Señor, el Evangelio vuelve a ser anunciado a tu alma olvidadiza. Y cuando tu alma olvidadiza recuerda lo que Cristo hizo, lo que Cristo es, tu alma olvidadiza vuelve a tener vida. Tu alma otra vez vuelve a degustar aquella salvación que un día probaste y que vino con esperanza, gozo y tremenda paz a tu alma angustiada. Es tan importante la Cena del Señor que siempre quiero recordarles que esto retumbe en su mente. No participar de la Cena del Señor es un delito cristiano. Es un delito cristiano, porque es una orden expresada directamente de Dios a la iglesia. Él ordenó, gracias Romancito, que se celebre la Cena del Señor. Es una ordenanza. Hay cristianos a lo largo de la historia que han presentado como un grito de angustia el no poder participar de la Cena del Señor y han buscado formas de que un pastor o un grupo de ancianos vaya a su casa para probar por última vez con un grupo de hermanos la Cena del Señor, que es lo que hicimos con nuestra amada Eli, que ahora está en la presencia del Señor. Fuimos cada mes a llevarle la Cena del Señor porque ella lo anhelaba. Hermanos, cuando ya esto no nos importa y hacemos de nuestro encuentro con Cristo a través de la iglesia algo que yo puedo pasar para la próxima semana, hermanos, yo estoy entrando en la oscuridad, porque no puede ser que yo desprecie la gracia. Así que tengamos cuidado y tengamos temor de acostumbrarnos a este tiempo. La iglesia tiene ya 20 años y a medida que pasan los años, el amor no se hace más grande, se empieza a enfriar. Y como ejemplo tenemos a la iglesia de Éfeso. El amor se apaga, se enfría. El amor en algún momento de nosotros, el de Dios nunca deja de ser, pero el de nosotros sí. Por eso tengamos cuidado, amados, de tomar livianamente el venir acá y participar de la Cena del Señor. Debería ser un gusto y una alegría. Los hombres deberíamos adelantarnos unos a otros en el querer compartir. Deberíamos estar acá agradeciendo, unos llorando, otros regocijándose, otros angustiados porque en la semana han pecado y no consideraron a ese Salvador que murió por el pecado. Todo debería estar envuelto en la adoración. Así que vamos ahí a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. Alguien bien dijo que el corazón de la Biblia se encuentra en este pasaje. Que toda la historia de la revelación está en estas palabras. Juan, capítulo 3, versículo 16. Es más, este es el versículo. ¿Vieron cuando uno piensa en cuál es la primera palabra de un bebé o de un niño? ¿No? ¿Es papá o mamá? Te aseguro que uno de los versículos primarios que un creyente recuerda, señala el bautizo, Cena del Señor, está este versículo hasta en tumbas, y es un versículo contundentemente conocido y predicado, es Juan 3:16. Juan 3:16, que dice así:
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo no sé si alguna vez tú has visto, pero hay una revista que declara cuáles son las mujeres y los hombres más hermosos del mundo, ¿no? De seguro nosotros no estamos en esa lista. Pero cuando te pones a pensar en la persona más maravillosa de la historia, sin duda alguna la persona más maravillosa es Dios mismo. No hay otro como Él. Pongámonos a pensar en la persona de Dios. La Biblia dice que Él es omnipotente. Él todo lo puede. Él es omnisciente. Él todo lo conoce. Él es omnipresente. Está en todas partes al mismo tiempo. Él es un Dios inmutable. Él nunca cambia. Él es eterno. Él nunca termina porque Él nunca comenzó. Él es el Dios santo. El Dios justo. ¿Qué persona se compara a Él? Pero esta persona es un Dios también de amor. Es un Dios de amor. La Biblia dice que Dios ama. Y no hay un momento en el que podamos decir que desde este punto de la eternidad Dios empezó a amar. Dios siempre ha amado. No hay ningún momento en la historia conocida, la historia humana, en que nosotros pensemos que Dios nunca amó. Dios siempre amó. Dios siempre va a amar. Su naturaleza está entretejida de manera completa y perfecta de amor. Dios eternamente ha amado y es un ser de amor. Pensar en Dios como un ser que ama hace a Dios un ser único, porque no hay otro ser que pueda lograr amar a otro como Dios podría llegar a amar. El título de la predicación se llama Un amor sin comparación. Y cuando el Evangelio de Juan fue escrito, o cuando nosotros vemos ahí las escrituras del Nuevo Testamento, o los contextos en los que se escribieron, estamos hablando de contextos donde la gente era muy idólatra, donde había muchos dioses en la cultura griega y romana. Por ejemplo, una de esas divinidades era Cronos. Y Cronos se comió a sus hijos porque se había profetizado que uno de sus hijos lo iba a destruir. Así que se comió a sus hijos por temor a que alguien lo destronara. Esa era una divinidad. Hasta que vino Zeus, su propio hijo, y lo mató. En la cultura griega y romana, vos veías que los dioses eran más humanos que divinos. Porque los dioses eran personas muy inseguras, muy egoístas y muy orgullosas. No se contemplara que una de esas divinidades sea amorosa no a sí misma, sino hacia otros. Pero nuestro Dios, el que está en los cielos, es completamente diferente a cualquier tipo de divinidad creada en la mente o en el corazón humano. Porque nuestro Dios es verdadero. Y nuestro Dios se ha revelado. Y se ha revelado enteramente, como vemos acá en Juan 3:16, como un Dios que tiene amor sin comparación. Utilizando este pasaje en Juan 3:16, vamos a ver tres características que hacen del amor de Dios un amor sin comparación. Tres características de por qué el amor de Dios es un amor incomparable. O sea, no hay alguien que pueda amar como Dios ama. Nadie va a poder romper el récord de Dios en cuanto al amor. Ninguna forma humana podrá reemplazar a la forma que Dios ha escogido para amar a otros. Ahí la Biblia menciona en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. La idea central de este texto es Dios amó. Dios amó. Dios amó. Dios es un Dios de amor. Su naturaleza es una naturaleza que ama de manera completa y perfecta. Pero acá dice Juan quería mencionar cuál es el objeto del amor de Dios. Y acá la palabra es mundo. ¿A quién ama Dios? ¿O a quién Dios va a amar? ¿A quién Dios mostró esa forma de amar? Y dice acá la palabra mundo. La palabra mundo es la palabra cosmos. Y la palabra cosmos, cuando tú la estudias en todas las partes de la Biblia, está relacionada a toda la raza humana,
a todo el mundo, a hombres y mujeres, a pobres y a ricos, a negros y a blancos. Cuando la Biblia ama mundo, habla en un sentido, Dios ama universalmente a todo hombre y mujer que respira sobre esta tierra. Y en esta palabra mundo, ves que el amor de Dios no hace favoritismos. Dios no ama, dice ahí Juan, a los judíos. Dios no dice ahí que ama a los samaritanos y a judíos. Ahí dice a todos. Es como que Juan quería que cuando alguien lo leyera, nadie se sienta excluido del amor de Dios. Que cuando alguien se encuentre con estas palabras, vea que aunque no pertenece a un pueblo o aunque no tenga una posición o condición económica, Dios te ama. Dios ama de manera universal. Dios ama a todos y a todas. El amor de Dios es universal. No hay otra interpretación. Hay algunas personas que dicen que Dios ama solamente a aquellos que iban a ser salvados por Él, solamente a los escogidos. Pero esto no es lo que dice Juan. Una de las palabras que Juan más usa es la palabra cosmos, mundo. Dios ama al mundo, ama a todos, no solamente a aquellos que iban a tomar decisión por Cristo, sino a todos, incluso a los que no iban a tomar una decisión por Él. La Biblia mismo dice, Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el hecho de saber que Dios ama al mundo y que ama a todos, no es solamente la buena noticia. La buena noticia, o lo que llama la atención de este pasaje, hermanos, es a quién ama Dios. Dios ama al mundo. O sea, Dios ama a algo que no debería ser amado. En ninguna manera. Dios ama algo que es completamente repugnante, desordenado y catastróficamente muerto. En Romanos capítulo 3, Pablo describe cuál es la radiografía del mundo. Si Pablo es un médico, el diagnóstico de este médico Pablo es este. Ahí dice en Romanos capítulo 3, vamos a revisarlo, porque a veces uno puede llegar a pensar que la humanidad no es tan mala como la Biblia enseña, o que la humanidad tiene rastros de bondad, o es tan terrible cuando un cristiano dice solo le falta a Cristo. Es una buena persona, pero solo le falta a Cristo. Solo le falta a Cristo, le falta todo, hermanos. Si solo le faltara a Cristo, como que el 99% de la persona está bien y un 1% es lo que necesita y es Cristo, entonces tú todavía no entiendes lo que significa la corrupción humana. Mira lo que describe acá en Romanos capítulo 3. No hay justo ni siquiera uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno, ni siquiera uno. La humanidad a la que Dios ama, el mundo a quien Dios ama, es un mundo que no quiere entenderle, es un mundo que no quiere buscarle, es un mundo que no le interesa nada en cuanto a Dios, es un mundo que vive desde que se levanta pensando en esto, cómo vivir contrariamente a Dios. Este es el mundo al que Dios amó. Y esto debería llamarnos mucho la atención en cuanto al amor de Dios, porque el amor de Dios, el objeto del amor de Dios, se entiende por algo que no merece ni una pizca de ese amor. Es más, uno se preguntaría por qué el amor de Dios es sin comparación. Porque los seres humanos amamos cuando podemos sacar un beneficio de algo de alguien. ¿Sí o no que ahí es más fácil amar? Los seres humanos amamos a quienes nos aman. Nos interesamos por aquellos que están interesados en nosotros. Le damos algo a alguien cuando ese alguien nos dio algo a nosotros. Pero el amor de Dios es desinteresado porque no hay nada que el mundo pueda darle o agregarle a Él. No hay nada que el mundo pueda beneficiarle a Él en ningún sentido, porque el mundo está completamente muerto, completamente le ha dado las espaldas a este Dios que ama al mundo. Por eso el amor de Dios, primero, es sin igual, sin comparación, porque es desinteresado. Cuando Dios ama, Él no busca sacar ninguna ventaja del objeto de su amor. Y si buscara sacar, aunque no busca,
no sacaría a Dios absolutamente nada. Porque ¿qué podría Dios querer de un mundo que no le busca? ¿Qué quería Dios sacar de un mundo que no está interesado, que no le entiende, que vive contrariamente a su ley? No hay nada, hermanos, para sacar. El amor de Dios es desinteresado. La segunda característica que vemos del amor de Dios, y es sin comparación, es que el amor de Dios es un amor demostrativo. Es desinteresado, pero también es demostrativo. En Juan hay un verbo que quiero que pongas atención, y dice: de tal manera amó Dios que ha dado. Este verbo de dar o ha dado es muy importante que nos centremos allí, porque el amor de Dios no es un amor de palabras. El amor de Dios no es un amor sentimental. El amor de Dios es un amor práctico, es un amor que se puede tocar, que se puede ver, que puede conmover, porque es objetivo. El amor de Dios es un amor que estuvo dispuesto a la renuncia. Este verbo dado implica que cuando Dios quiso manifestar su amor al mundo que no lo merece, tuvo que haber una renuncia. De algo Dios tuvo que despojarse. Hubo algo que Dios estuvo dispuesto a perder o a ya no tener por ese objeto al cual Él estaba dispuesto a amar. O sea que el amor tiene que ser igual a entrega, pero no cualquier entrega, sino la mayor entrega, porque el amor no es limosna. El amor de Dios no es limosna. Nosotros cuando vemos a alguien que tiene necesidad, nosotros nos sentimos mal y somos por ahí movidos a misericordia y no pensamos en darle lo mayor que tenemos. Le damos lo que nos sobra, le damos lo que no usamos. Pero cuando Dios amó, Él dio, pero no dio cualquier cosa. Mira lo que dice acá Juan. Dice que ha dado a su Hijo unigénito. Dios no tenía varios hijos. Acá no dice que Dios dio a su primogénito. Los mormones dicen que Dios tuvo varios hijos, uno de los cuales es Satán. Dios solo tiene un hijo. Jesús, eternamente engendrado, es único. No había otro. Y a ese único Dios dio. A ese único Dios entregó. De ese único Él se despojó. A ese único Él sacrificó. Hay padres que no tienen una buena relación con sus hijos únicos. Hay padres que solo tuvieron un hijo único, pero nunca han tenido una relación con ese hijo. Así que cuando a ese hijo le pasa algo, como no tuvieron una relación con ese hijo, no les duele lo que le pase con ese hijo, porque en total solo es hijo de nombre. Pero el Hijo, el unigénito Hijo de Dios, siempre ha sido amado por el Padre. Desde la eternidad los dos han estado unidos eternamente, una comunión preciosa. Cuando Jesús estaba siendo bautizado y se abrió el cielo y descendió el Espíritu en forma de paloma, la voz divina declara: este es mi Hijo amado, en quien mi alma se complace. Hay padres que dicen: yo veo a este hijo, lo amo, pero yo no tengo complacencia, este hijo me hace renegar, este hijo me hace entristecer, este hijo me hace enojar. Pero el Hijo unigénito de Dios, el Padre lo ve y se complace en Él, se alegra en Él, se goza en Él. No solo por la comunión que el Padre tiene al Hijo, sino por lo que el Hijo es delante del Padre, alguien que busca completamente agradarle, alguien que busca completamente amarle, alguien que corresponde completamente a ese amor precioso del Padre. Y la Biblia dice que a ese único Hijo al cual Él amaba y Él ama, dice: Él lo dio. Él lo dio. Él lo dio. Mira, yo me pongo a pensar en Ana. Cuando Ana dio a su único hijo, Samuel, en ese momento, Ana sabía que él iba a cuidar de ese hijo y que ella lo iba a ver. Y cuando lo iba a ver más crecidito y ella le iba a llevar ropa para que se la ponga, pero sabía que su hijo iba a estar bien con el hijo. Ella lo entregó. Pero cuando Dios lo entregó,
Las condiciones de Cristo no iban a ser en ningún sentido favorables. Cuando Dios entrega al Hijo, el Hijo no va a ser cuidado, el Hijo va a ser destruido, va a ser azotado, va a ser avergonzado, va a ser desnudado, va a ser insultado, va a ser golpeado, va a ser escupido, va a ser condenado, va a ser muerto, va a ser abandonado, va a ser despreciado. Podríamos pensar en que hay un Dios que pueda demostrar tanto amor. Por eso acá Juan dice, de tal manera, o sea, de tal forma, Dios amó a los que no lo merecen, que dio algo. ¿A quién dio? Dio a su único Hijo, al cual Él amaba. ¿Quién podría amar de esta manera? Nadie puede amar de esta manera, hermanos. Nadie nunca jamás va a poder amar de esta manera. ¿Quién forzó a Dios a dar a su Hijo? Nadie. ¿Qué motivó a Dios de nosotros, del mundo, a hacer eso? Nada, no había nada. Generalmente tú y yo vamos a hacer una gran inversión por algo que vale la pena, pero la humanidad no valía la pena, porque estaba sumergida en la maldad, completamente hostil hacia Dios. Pero Él lo hizo motivado por una cosa, y es el amor eterno que Él tiene y es, porque Dios no tiene amor, Él es amor. Y por último, el amor de Dios no solo es desinteresado, no solo es demostrativo, sino que el amor de Dios es dadivoso, es generoso. Acá Juan afirma por qué Dios hizo tal entrega, tal sacrificio, por qué se despojó Dios de esta manera, por qué renunció de esta manera. Hay un propósito. Y aquí vemos la dádiva, el corazón dadivoso, generoso de Dios. Para que todo aquel, cualquier persona de ese mundo, que en Él cree, en Cristo, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. El propósito de Dios al dar al Hijo es que el alma humana no se pierda. Esta palabra perder está relacionada a la condenación. Dios dijo, Jesús dijo, no tengan temor a lo que puede destruir el cuerpo. Tengan temor al que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. Lo que más necesita el alma humana, yo ponía acá una lista, porque estamos cerca de la Navidad. Y en la Navidad todos los precios suben. ¿Por qué? Porque todos quieren regalar algo. Y todos regalan algo que uno necesita. Y uno lo hace en el amor limitado que tiene, ¿no? Cuando Dios vio a la humanidad, Él no vio que necesitábamos comida, vestido, techo, trabajo, salud, educación, familia, amigos y tantas otras cosas más. Por eso hay mucha gente que está confundida con el Evangelio, porque piensan que venir a Cristo significa tener lo que les hace falta y es salud. O venir a Cristo significa volver a tener lo que perdieron y puede ser familia o la salud, o el trabajo o cualquier otra cosa. Pero eso es un falso evangelio. Dios no va a dar la vida de su único hijo para algo que es tan pasajero y tan temporal o terrenal. Dios dio a su hijo con un propósito, y es responder a la necesidad de la tragedia humana. ¿Cuál, hermanos, es la mayor necesidad de tragedia humana? En Génesis, la tragedia humana fue cuando el hombre ya no podía entrar más al Edén. Y no por la variedad de árboles que allí había, no por la comodidad que había allí, o la luz que había allí, o la falta de peligro que había allí, no por el árbol de la vida que había también allí. La tragedia humana, la tristeza de Adán y Eva es no poder tener acceso nunca más a Dios. Nunca más a Dios. Si tú estás acá, la tragedia más grande de tu vida debería ser esta: no poder ver a Dios y tener una relación con Él. Cuando nosotros aprendemos a ver la necesidad más grande, viendo que ya fue satisfecha por causa del Hijo,
Cualquier pérdida que tengamos es llevadera cuando ya la ganancia más grande y necesidad más grande ya fue respondida. Por causa del Hijo, por causa de lo que Dios dio, al creer en el que Él envió, el ser humano tiene vida eterna. Jesús, ¿qué dijo de la vida eterna? ¿Qué es la vida eterna, hermanos? Jesús dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a quien has enviado, y es Jesucristo. Hermanos, yo he escuchado a muchos creyentes, quisiera que Cristo venga para dejar de sufrir. Esa no debería ser la razón. Quisiera dejar de estar en este mundo. Ya no quiero más estar con esta osteoporosis. Ya no quiero más tener que todos los días levantarme a laburar a las 5 de la mañana. Ya no quiero más tener que lidiar con el estrés de la vida. Hermanos, esa no es la razón por la que deberíamos desear que Cristo venga. Una mujer que fue ciega de nacimiento dijo lo siguiente, y que escribió varios signos. Doy tantas gracias al médico que permitió que yo fuese ciega porque hizo una mala praxis. Si lo tuviera enfrente, decía esta mujer, le agradecería una y otra vez el que me haya dejado ciega. Y alguien diría, esta mujer está loca. ¿A quién no le gustaría tener el don de la vista? ¿Por qué yo agradecería a aquel que marcó mi vida para siempre y me dejó en discapacidad porque soy ciega para siempre? Esta mujer dice, porque cuando esté en la eternidad y tenga ojos, la primera persona, el primer rostro que veré, es el rostro de Cristo. Esta mujer había entendido que Dios hizo tal sacrificio para que ahora nuestro rostro le pueda contemplar a Dios sin vergüenza y sin temor. Ese es el Evangelio que Cristo vino a anunciar. El Evangelio de el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. No resucitar para tener un mejor cuerpo, sino resucitar para contemplar sin freno la gloria de Dios que jamás podía ser visto a causa del pecado. Hermanos, ¿por qué el amor de Dios es incomparable? Porque si tú estudias este pasaje, este es el significado de amor. Y nadie va a amar así. Solo los cristianos vamos a aprender a amar así. Amar es buscar el mayor bien para aquel que tiene la mayor necesidad, dándole la mayor ofrenda, aunque sea la más horrible persona. Esa es la definición bíblica de amor. Amar es buscar el mayor bien para aquel que tiene la mayor necesidad, ofreciéndole la mayor ofrenda a pesar de lo horrible que sea. O sea que si Dios hubiese visto algo bueno en nosotros, y por eso bueno que vio en nosotros, Él dio a su Hijo, ya no sería un amor perfecto. Para que sea amor perfecto, el objeto de amor tiene que ser horrible y no merecer absolutamente nada. Ese es el amor ágape. Un amor que no está basado en la belleza del objeto de ese amor, sino en la belleza del corazón y del carácter de aquel que ama y ha escogido amar. Hoy, hermanos, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué vamos a celebrar la cena del Señor? Porque Dios nos amó. Y nos amó de tal manera. Él no necesita demostrar que nos ama. Él ya nos ha demostrado que nos ama. Quizás tú estés por acá pidiéndole a Dios la prueba de su amor. Quizás tú te levantas en la mañana y piensas, Dios, dame una motivación para vivir. Quizás tú estés hoy acá diciendo, quiero salir de la depresión. No sé cuál sea la herida, la amargura, el dolor, las tinieblas hoy de tu alma. Pero la cruz, el Hijo que fue dado, es la mayor muestra de amor de Dios. Si esa muestra de amor no es abrazada en tu alma, no va a haber amor humano que pueda sostener tu alma. El amor de un hijo no es suficiente. El amor de un esposo no es suficiente. El amor de los amigos llega un momento que no es suficiente. El amor de un hermano llega un momento que no es suficiente. El amor de un novio llega un momento que no es suficiente. El amor de un padre y una madre llega un momento en que no es suficiente. Solo el amor de Dios
es suficiente porque es un amor que vino del cielo para llenarlo todo, para curarlo todo, para sanarlo todo, para salvarlo todo. Dios sigue siendo hoy el amor que tú necesitas. Y si te has olvidado de ese amor, pide perdón por despreciarlo, porque no hay otra forma en que Dios te pueda amar y mostrar que te ama. Su amor es suficiente hoy, hermano, para ti. ¿Es suficiente para ti? ¿Cómo te das cuenta que ese amor no es suficiente para ti? Cuando contemplando a Cristo y lo que Él hizo, ya no tienes más motivos para seguir. Cuando contemplando ese amor, vives cada día quejándote y amargándote. Cuando vives buscando las cosas de este mundo como si este mundo pudiera llenarte. Este amor te está sosteniendo hoy, hermanos, este amor sostiene. Porque llega un momento en que te quedas solo, en que hay angustia en tu corazón y vuelves a ver ese amor. Como cuando estamos en el invierno y tienes un hogar en la casa. Hay mucho frío, pero llegas ahí a ese hogar con ese tronco que metiste ahí y hay calidez y te olvidas del invierno porque estás cerca de la llama del hogar. Eso es el amor de Cristo. El amor de Cristo no significa que no vamos a sufrir angustia, que no vamos a sufrir pérdidas o penas, pero ese amor nos sostiene en medio de las pérdidas y penas y nos hace olvidar de ellas y hace que podamos seguir a pesar de ellas. ¿Cómo has respondido a ese amor? ¿Cómo respondes a ese amor, hermanos? Hermanos, mira, te voy a decir algo. Esta iglesia ama. Y una de las formas en las que mostramos ese amor es a través del servicio, hermanos. Es fácil cancelar nuestro servicio a Dios aquí en la iglesia. Yo no voy a hablar por todos, pero te animo a pensar en esto, hermanos. Muchos de ustedes, cuando empezaron a amar a Cristo, se desvivían por amar a la iglesia. Se desvivían por estar. Y hoy, prácticamente algunos solamente vienen para la cena del Señor para que tu alma no se sienta tan mal. Cuando nosotros, hermanos, deberíamos ser personas que estén completamente abiertas a servir. Hay una persona, a mí me encanta cuando alguien viene a Cristo por primera vez, porque te confronta. Y hay un hombre que conoció a Cristo hace poco y me dice, Diego, yo le pregunto por qué viene, porque estaba trabajando en medio del sol y tiene diabetes. Y ahí me llamaba la atención, porque hay que preguntar qué es lo que te motiva. Y me decía este hombre, Diego, no sé cómo pagar tanto amor. Y a mí, o sea, me confrontaba, porque yo decía, ¿será que lo que yo hago tiene que ver con esto? Y me daba cuenta que no, que es porque soy pastor y tengo que hacerlo porque nadie más posiblemente lo haga. Pero yo no estaba ahí diciendo, ¿cómo puedo, Señor, pagarte tanto amor? Y estoy acá. Pero hermanos, muchos de nosotros hemos dejado de servir al Señor. Y muchos otros que estamos sirviendo, esto dejó de ser la razón por la que servimos. Y ahí hay dos pecados. El pecado de no servir por ese amor, o el pecado de servir sin estar motivado por ese amor. Hermanos, este amor fue entregado para que nosotros nos vivamos agradeciendo por este amor. ¿Cómo estás respondiendo a este amor? Este amor se responde también cuando estás ahí solo y quieres pecar. Y vos dices, ¿cómo habría yo de pecar sabiendo que aquel murió por causa de aquello que yo deseo ahora en este momento hacer? Eso es otra forma en la que respondemos. Cuando me detengo a pecar por causa de ese amor te puede detener para pecar, porque contemplas ese amor y dices, esas heridas fueron para que yo sea librado del pecado. ¿Cómo habría de volver a pecar si este amor fue sacrificado de esa manera? ¿Has pensado en algún momento que Dios no te ama o se olvidó de ti? A veces, ayer estaba dormida con la Luchi y ella me contaba cosas de su corazón y yo le he dicho, Luchi, a veces yo pienso que Dios se olvidó de mí. Yo a veces pienso que Dios no quiere responder ninguna de mis oraciones y me dio las espaldas. Y cuando pienso en eso, ya enseguida pido perdón porque estoy pecando. ¿Cómo habría de pensar que Dios que le dio las espaldas a su Hijo eterno, le ha dado las espaldas a mí? Cuando Él ya me mostró que está dispuesto a todo para salvarme.
¿Eres alguien que vive mendigando el amor de otros? Hermanos, a veces somos mendigos del amor de otros, ¿no? Estamos esperando que otros estén, que otros nos saluden, que otros nos mimen, nos abracen, nos den regalos. Está bien si la gente lo hace, pero muchos de nosotros vivimos heridos y amargados porque otros no nos aman. Hermanos, el amor de Dios alcanza para miles y millones, para cientos, eternamente. Si Dios nos ama y otros no nos aman, entonces podemos amar, porque al final de la vida, el que siempre nos va a amar es Él. ¿No es cierto? ¿Puede haber un amor más grande que esto? No lo hay. Y sabes que el apóstol Pablo oraba para que la iglesia conozca la anchura, la profundidad, la longitud del amor de Cristo. Porque cuando un hombre y una mujer son generosamente invadidos por la realidad de este amor, son personas que aman, aunque amando más se han amado menos. Celebremos, hermanos, este grandioso amor. Leí una frase para cerrar. El amor de Dios no fue puesto debajo de un arbolito de Navidad. Niños, ustedes tienen que entender esto. ¿Me escuchan, niños? Porque los niños son los que más, el mundo dice, vamos a poner el arbolito por los niños. Y hay que poner regalos por los niños. Queridos niños, escuchen esto. El mayor regalo para ustedes no fue puesto debajo de un árbol. Fue puesto en una cruz. Dios se hizo hombre, niños, por ustedes, para que al ser hombre en su carne se pueda derramar la ira de Dios. Si Cristo no hubiese, niños, venido, ustedes irían al infierno bien que mueren. Jóvenes de la iglesia, adolescentes que por ahí están enamorados y en secreto ya tienen novio. Todo amor fuera de Dios te va a matar. Y esto no te lo digo para que confieses tu pecado y te alejes. Te lo digo para que no vivas con el corazón roto. Porque el único que murió para ser novio fue Cristo. Y fue puesto en una cruz. El príncipe azul no viene en un caballo. El príncipe vino, se subió a una cruz y está bañado en sangre, no de azul, en sangre, para ser el novio perfecto. Y hombres y mujeres de la iglesia, nadie te va a poder amar como ese Dios. Él es suficiente. Si tus hijos hoy no están, si tus hijos no te aman, ese Dios sí te ama. Si tu esposo no te ama, ese Dios sí te ama. Ese amor lo da de todo. Así que cada domingo que viene el nuevo año vamos a meditar en el amor de Dios y vamos a orar por este amor, para que por este amor nosotros vivamos. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Amado buen Dios y Padre, te queremos dar muchas gracias, porque tú eres un Dios que ama. Señor, tú eres tan diferente a cualquier persona en este mundo, en esta historia, porque tú amaste algo que no era digno de tu amor. Tú nos amaste a nosotros. Señor, no había nada en nosotros que sea bueno o agradable. No había nada en nosotros en que podamos beneficiarte. Señor, tu amor nos hace quedar en silencio y nos desgarra el alma. Y es una locura pensar en ese amor. Es extravagante, Señor, tu amor. Gracias porque tú no amas como el mundo ama. El mundo ama a quienes te aman, pero tú amas a los que no te amaron, a los que no te buscaron, a los que no conocían tu nombre. A ellos los amaste. Te queremos agradecer, Señor, porque tu amor fue demostrativo. No fue en palabras. Nos diste a tu único hijo. No hay otro hijo.
solamente hay un hijo. Y a ese hijo lo entregaste para sufrir, para ser avergonzado. De la peor manera, a ese hijo le diste las espaldas, Señor. Sobre él pusiste y derramaste tu ira, porque en él también pusiste todos nuestros pecados. Gracias, Señor, porque a través de este amor que pusiste en una cruz, tú, Señor, lo diste para que no nos perdamos, para que no seamos condenados y podamos contemplar tu rostro eternamente y para siempre. Señor, gracias, porque has puesto esta ordenanza, la cena del Señor, como un medio para recordar, para alabarte, para otra vez ser confrontados, animados, quebrantados, y volver a recordar y celebrar que somos muy amados por un Dios eternamente amoroso y fiel. Danos de tu gracia, Dios, para responder a este amor. Danos de tu gracia, Dios, para apartarnos del pecado por este amor. Danos de tu gracia para que lo que nos motiva a vivir sea este amor. Gracias, Dios, por Cristo Jesús, nuestro amado príncipe, que se subió a una cruz y derramó su preciosa sangre para salvarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad. En Cristo Jesús te agradecemos.